A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y para el mundo. Ya estamos conectados con Chimbote, Radio Santo Domingo, la hermosísima ciudad de Arequipa, Radio San Martín, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba TV en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Además, otras redes de radios amigas se unen también a esta transmisión en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yunimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Guanta, Radio Continental y en canales de televisión Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV y Quillabamba TV nos están transmitiendo en la señal de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, nuestra página web. Todo está en esta transmisión. Muy bien, ya estamos listos con Rosa María para empezar esta semana y me imagino que no tiene un análisis completo de la última entrevista que ha brindado la señora Dina Boluarte, donde ha dicho: yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. No tengo comando, o sea, no soy culpable de nada, no me echen la culpa. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Por supuesto, vamos a hablar de eso y de otras cosas más. Pero primero, lo primero, tenemos que cumplir al empezar la semana con nuestros auspiciadores. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGF, o al teléfono 993-028-464. Urbánica, diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. ¿Cansado de perder horas en la gestión de tus procesos contables, administrativos y financieros? Simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero con ERP Contanet, el sistema 100% peruano que llevará a tu empresa al siguiente nivel. Visita www.contaperuglobal.com o llama al 914-749-057. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, invita a toda la comunidad jurídica en Lima a visitar Librería Tu Macro en Avenida Santa Cruz 160 San Isidro, a una cuadra del Colegio de Abogados de Lima, donde tendremos 25% de descuento en todo nuestro fondo editorial hasta el martes 9 de mayo. Palestra Editores, 26 años dedicados a la difusión de la cultura jurídica. Muy bien, y ustedes también nos pueden ayudar, por supuesto. Empezamos la semana diciéndoles que capturen el QR que aparece en pantalla y hagan una donación perdón, a Radio Santa Rosa. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, parte de la Sociedad Dominicana de Medios de Comunicación, así que están ayudando a una muy buena causa. Y si no tienen forma de acceder a una billetera electrónica, pero sí tienen una tarjeta de crédito, desde cualquier lugar del mundo pueden colaborar con nosotros a través del sistema PayPal. Es muy fácil, entran a la web de Radio Santa Rosa, ahí están las instrucciones. El sistema es muy seguro y se usa en todas partes del mundo. Muy bien. Abel, ha sido un fin de semana con bastantes noticias. Vamos con la noticia más importante y más trágica. Han fallecido Sí. 27 personas en un socavón minero, en la mina La Esperanza, muy cerca a Plao. Bueno, muy cerca es un decir, porque estás a 2 horas de Plao. Una zona, digamos, difícil, no había señal para comunicarte telefónicamente. El dueño de la mina
ha tenido que ir directamente a hacer la denuncia a hora y media para luego tener el auxilio de la policía. Recién anoche tarde se han podido rescatar los cadáveres de 27 mineros en una mina informal, artesanal. Hay que decir que estaba en proceso de formalización. Pero, de acuerdo a los testigos, se escuchó una explosión aparentemente generada por un cortocircuito y luego un incendio, humos, y básicamente estas personas han muerto asfixiadas. Una mina formal, una mina que tiene estándares de seguridad, como es la gran minería en el Perú, no tiene estos accidentes. La informalidad mata. Eso es lo que hay que decir una y otra vez. La informalidad no solo ahorra costos, mata, porque se estás ahorrando el costo de seguridad. Y eso es lo que tenemos en esta trágica situación. Mineros bajo contrata, era una mina de oro, empezando, ¿no es cierto?, un cortocircuito que puede ser apagado en segundos, tienes los extintores en el lugar correcto, si tienes el protocolo, si tienes el entrenamiento y la capacitación, si tienes vías de escape y evacuación rápidas. Lamentablemente, accidentes en minería artesanal hay muchísimos. Y eso hay que recordarlo todo el tiempo. ¿Qué puede hacer la Dirección Regional de Energía y Minas, que es la jurisdicción bajo la cual está la minería artesanal? Pues muchísimo. Cada región tiene una dirección regional, que es la competente. En el caso de minería artesanal no es el ministerio en Lima. En el caso de minería artesanal son las regiones las que tienen que verificar los procesos de seguridad que sí están regulados. De todo esto hay normas, ¿eh?, en cada unidad de las cientos y miles de unidades pequeñas mineras que hay en el Perú. La minería artesanal es muy sensible a los precios internacionales. Desaparece cuando estos caen, pero reaparece cuando son competitivos. Y esto lo que revela es la poca presencia del Estado en situaciones de altísima vulnerabilidad. Son 27 fallecidos. El número, ya solamente eso indica la gravedad del asunto. No hemos escuchado ni al ministro de Energía y Minas. Las autoridades arequipeñas sí están manifestándose sobre este hecho. Las familias de las víctimas han denunciado que la denuncia se puso muy tarde y que se perdieron muchísimas horas que pudieron haber ayudado a rescatar a las personas de este turno. En fin. Tremenda cosa vivir en la informalidad en el Perú. Todo el tiempo, si ustedes toman nota, todo el tiempo damos noticias sobre fallecidos e informalidad. Todo el tiempo. Es lo que más mata en el Perú, la informalidad. Vamos ahora a los temas políticos que han sido muy, muy variados este fin de semana. Empecemos el viernes. Quiero detenerme ahí unos segundos porque creo que hay cosas que hay que decir. El día viernes, por enésima vez, porque han ido ya tantas veces, el grupete de menos de 50 personas de Urbano Marginales que va a San Isidro, le encanta que los lleven de paseo a San Isidro, se paró en la avenida Pardo de Aliada, delante de las instalaciones del IDL, donde se iba a celebrar un evento académico que tuvo que realizarse por Zoom, virtualmente, porque interrumpieron un evento académico, para empezar. Entonces, hicieron lo mismo que hacen, se paran con un megáfono, gritan, caviares, caviares, terrucos, cualquier cosa. Pero esta vez escalaron un paso más. Esta vez cruzaron la línea del delito. ¿Por qué? Porque alquilaron un camión de basura que llevaron. Un camión de basura de esos que no tienen barandas, pero que están llenos de bolsas de basuras. O sea, ¿cuánta plata tienes para alquilar un camión? Y las imágenes están ahí llega el camión, lleno de bolsas de basura. Ellos llegan, a mi casa llegaron en bus, un bus particular.
Acá hay plata. O sea, esto no es así nomás. Utilizaron bengalas, son inflamables, en una zona urbana, residencial, eso está prohibidísimo. Entonces tú tienes el ruido, que está prohibido, a nivel administrativo municipal. Mire, les cuento una anécdota. Esto es San Isidro, para la realidad, pero Miraflores está en la esquina siguiente, en Santa Cruz. Y yo estoy a 3 cuadras del IDL, y ayer me tocaron el timbre porque el perro del vecino ladraba muy fuerte. Pensaban que era mío. Entonces lo miro al sereno y le digo, usted viene porque un vecino se ha quejado porque el perro ladra fuerte. No es mi perro, ¿no? Pero en fin. Y acá han habido 5 megáfonos y un parlante el día 22 de febrero y ustedes vinieron a mirar. Entonces, en ese primer nivel municipal, obstrucción de la vía pública. 2, ensuciar la vía pública, porque no todas las bolsas cayeron dentro de las instalaciones del IDL. 3, bengalas. Y 4, ruido. ¿Fue la municipalidad de San Isidro? La alcaldesa de Renovación Medieval, igual que el alcalde de acá, no les interesa. No les interesan sus vecinos. Al frente está el Colegio María la Reina, que tenía sus actividades escolares. No les interesa en absoluto ni que hay un colegio, ni que hay vecinos. Aquí no pasa nada. Y de él queda en la que fue la casa del ex presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Ramírez del Villar, una zona absolutamente residencial. Santa Cruz sí ya es una zona hoy eminentemente comercial. Muy bien. Entonces, primer plano, todo lo que es administrativo como infracción municipal. Ruido, obstrucción de la pista, uso de pirotécnicos inflamables, ensuciar la calle. ¿Ok? Serenazgo no aparece. Pero luego, como les decía, escalaron en el delito porque las bolsas de basura las aventaron por encima de la reja dentro de la casa. Y no eran bolsas de basura, como algunos han dicho, como las que se tiraron en la casa de Marta Chávez el año 2000, porque esas bolsas de basura eran de mentira, no tenían basura, lo que tenían era papel. Y a cada una le habían pegado la cara de Marta Chávez en una fotocopia. Condenable acto, por si acaso, que condenamos en su momento, ¿eh? Pero en fin, nadie tiene récord de eso. Pero es una basura, sacada, bueno, me imagino del entorno de estos miserables, por algo les dicen la pestilencia, y un camión contratado con bolsas de basura común y corriente, que se estrellaban contra el suelo, contra los automóviles que estaban dentro de la casa y ensuciaron toda la casa. ¿Ok? Eso en nuestro sistema jurídico se llama delito de daños. Artículo 282 del Código Penal. Entonces, ameritaba que estuviera un fiscal para hacer una verificación de los hechos y detener en flagrancia o solicitar a la policía que detenga en flagrancia. Si no hay fiscal, podía la policía detener en flagrancia, podía la policía detener en flagrancia, porque se trata de un delito que se está ejecutando en ese momento. Como hemos explicado innumerables veces en este programa, en todas las protestas de diciembre, enero y febrero, hemos dicho una y otra vez, detengan a las personas que causan daños. Daños. Eso tiene una pena, no la pena de muerte, ojo, ¿eh? No es que te metan un tiro en la espalda por hacer eso, no, eso está mal. El delito de daños, si tenemos acá, por algún lado está, no, 280 es atentado contra los medios de transporte colectivo o de comunicación. El que a sabiendas ejecuta cualquier acto que pone en peligro la seguridad de naves, aeronaves, construcciones flotantes, etc. Ese es el tipo básico. Pero hay uno que habla del entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos. Entonces, esta es más amplia. El que sin crear una situación de peligro común, sin crearla, impide, estorba
estorba es el verbo, o entorpece el normal funcionamiento del transporte o de los servicios públicos de telecomunicación, saneamiento, electricidad, hidrocarburos o sustancias energéticas similares, será reprimida con pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 6. Este es el delito para los que toman carreteras, por si acaso. Por si acaso. Ese es el que se tiene que aplicar. Se aplicó en Ica con gran éxito. Y el delito de daños también, que después se los voy a buscar, también, por supuesto, se aplica para el caso de lo que hemos visto, el IDL, el viernes. Por supuesto, no llegó ningún policía. Ningún policía. Y esto es grave. ¿Por qué? Porque el IDL, como medio de comunicación y de los reporteros, ha publicado una serie sobre la conducta de la fiscal de la Nación en el caso de la investigación contra su hermana, desde hace ya varios meses. Entonces estamos viendo una animadversión de la Fiscalía contra la organización periodística que investiga a la señora fiscal de la Nación. Hay que decir que el IDL ha tenido un apoyo enorme a los fiscales Lavallato, a veces, a mi juicio, un poquito más entusiasmado del necesario, sobre todo por los actuales resultados. Pero en el caso de la fiscal de la Nación hay una serie de investigaciones sobre su conducta en el caso de la investigación judicial contra su hermana. Venganza. Hay que señalar también que el IDL ha tenido, contra otros medios locales, un rol de investigación permanente de los hechos de violencia en diciembre, enero y febrero. Y ha producido grandes piezas periodísticas de georreferenciación de los asesinatos en Ayacucho y Juliaca, documentados con enorme material, en la misma línea que el New York Times, en la misma línea que Human Rights Watch, en la misma línea que Amnistía Internacional, en la misma línea el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, tenemos una organización periodística investigando a la fiscal de la Nación, una organización periodística examinando graves violaciones a derechos humanos, que por enésima vez es atacada, porque no es la primera vez, ya van, qué sé yo, más de 20 ataques a las puertas en Perdón Aliada, pero esta vez, como les digo, con un escalamiento en la violencia, lo cual es perfectamente compatible con la impunidad. Si yo sé que no me van a hacer nada, el líder de esta organización criminal se llama Muñico, de apellido, alias Maelo. Estuvo parado en la puerta de mi casa. Está condenado ya. IDL ya le ganó una condena. Es condenado por difamación a 1 año de cárcel, suspendida. Se pasea por estos barrios muy tranquilo. Muy tranquilo. Con financiamiento, repito. ¿Quién contrata 50 personas? Les alcanza el dinero. Todos vienen de zonas urbanas marginales, las direcciones prácticamente las tenemos de todos. Algunos no. Puse en Twitter la cara de un hombre que queremos identificar. Si ustedes saben quién es, nos ayudarían mucho identificándolo. Por su conducta parecía creer que había contratado el camión. Pero tenemos la información suficiente como para que la fiscalía haga su trabajo. Nada. Y ayer domingo, IDL tiene cámaras de seguridad, se captó el momento en que un sujeto en bicicleta se bajaba de la bicicleta y les ponía en la puerta, ahí está, ahí en la bicicleta, ¿lo ven? Ayer hubo solcito por acá, entonces se baja, muy tranquilo, pone su botellita vacía con agüita y pone una rosa blanca y se va, como las mafias. Y toma su fotito, ¿ah? Toma su fotito, como si no supiera que iba a salir en cámara. Si ustedes reconocen a este sujeto también, nos ayudarían bastante en, por supuesto, la presentación de este caso. Eso es una amenaza de muerte. Amenazas de muerte que sí tuvieron en el megáfono los integrantes del grupo mafioso. Gritaban que Gorriti iba a desaparecer. O sea, el problema acá, reitero, es el escalamiento hacia el delito de daños. Eso ya es delictivo. Siempre lo fue, pero ahora sí está en el Código Penal, digamos. La ausencia de la Policía Nacional, la ausencia de la Fiscalía
y la total impunidad, porque van a seguir escalando. Y luego no van a ser solo bolsas de basura, luego serán piedras, luego serán palos, piedras, objetos contundentes, luego serán más y más daños, hasta que simplemente pasen a atentar contra la vida humana. Recordemos que el señor Muñico tiene antecedentes penales, estuvo involucrado en el asesinato de una persona. Ojo, ese es el perfil de los reclutados. Recordemos también que el señor Muñico fue candidato al Congreso del partido del señor López Aliaga. Candidato al Congreso. Ese es el perfil de sus candidatos. Entonces, tienen protección política, protección policial, protección de la fiscalía y actúan con total impunidad. 50 personas, acá no vinieron ni 30. Y es todo lo que necesitas para generar un ambiente de terror. A mí, francamente, no me dan miedo, me dan risa, pero a la mayoría de la gente sí le da miedo. Y en el plano administrativo, ya la convivencia con los alcaldes de Renovación es absoluta. Ellos saben que pueden operar con total comodidad en San Isidro y Miraflores. Reitero, ninguno es de esta zona, no es que, bueno, sean vecinos, no son vecinos. Gente urbano marginal. Muñico vive camino a Ancón. O sea, le cuesta plata venir acá. ¿Qué va a hacer el gobierno? Nada. Y ahora sí vamos a lo que creo yo es la noticia política de ayer, la entrevista que le hizo Ricardo León, periodista del Comercio, a Dina Boluarte. Una entrevista rara porque la presidenta no da entrevistas. Ricardo León dijo en Twitter que la presidenta estaba preparada, entrenada, que le alcanzaron papeles durante la conversación. Así que había preparado un discurso acorde a la circunstancia. ¿Y cuál es la circunstancia de la presidenta Dina Boluarte? La entrega del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya no pueden decir que es un medio de comunicación, que es una ONG, no. Eso es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual el Estado peruano y todos los estados de América Latina son parte. Y lo que le dice el sistema es que ella y su gobierno han violado sistemáticamente, de manera grave, los derechos humanos en el Perú. Eso es lo que le están diciendo. El informe no individualiza porque no le toca individualizar. Pero el reporte, reitero, de 49 personas muertas por proyectil de arma de fuego, incrimina directamente a la presidenta de la República. Porque no se trata de un evento aislado, de una persona fallecida en un tumulto. No. Se trata de varios días en diciembre, varios días en enero, hasta febrero. Conducta sistemática de la Policía Nacional, conducta sistemática del Ejército. Ataques que duran muchas horas. Muchas horas. La presidenta ha tratado de salvar su responsabilidad, pero ha cometido un error gravísimo, que es echarle la culpa a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Eso no le va a salir gratis. Ella se ha volteado, hecho, han sido ellos, no he sido yo. Pregúntenle a ellos. Para eso tienes que tener el contubernio de la Policía Nacional y del Ejército. ¿Por qué? Porque la oferta que hace normalmente un gobierno autoritario es: no se preocupen, nadie puede individualizar a los que han sido. Esa ha sido la respuesta, digamos, tradicional del Ejército. Nosotros no damos nombres. Tradicional. Pero parece ser que hay sus dudas, porque inmediatamente todos han saltado ayer. Sobre todo, a ver, voces de oficiales en retiro, que son los que normalmente llevan la voz de los que no pueden hablar, que están en actividad. Ya hay una molestia enorme interna al percibir que la estrategia de la presidenta es tirar al fuego
a las Fuerzas Armadas en Ayacucho sobre todo, y a la Policía Nacional por todo el resto de las operaciones. Esta idea de que yo mando pero no comando es exactamente calcada de la defensa del doctor César Nakazaki para Alberto Fujimori en el juicio que se le hace por el Grupo Colina en los años, cuando llega al Perú el 2005, el juicio termina el 2007. Esa estrategia no funciona. Alberto Fujimori, con esa línea de argumentación, ha sido condenado a 25 años. Está completamente descartada por la doctrina, está descartada por la jurisprudencia. ¿Por qué le tratan de vender eso a Dina Boluarte? Debería saberlo porque es abogada. Parece que ya se olvidó. Y lo sabe también Alberto Tarola. Sabe que con esa doctrina condenaron a Alberto Fujimori a 25 años. ¿Por qué le ofreces eso? ¿Cómo puedes decir que las Fuerzas Armadas son deliberantes? Eso es lo que está diciendo. Las Fuerzas Armadas deliberan, deciden si reprimen, no reprimen. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, dice la Constitución del Perú. ¿A quién está engañando esta señora? A ella misma. Bueno, lo dice, le preguntan, ¿y usted a quién escucha? Pobre mujer, dice, a mí misma. Qué soledad. Luego añade otros nombres, ¿no? Pero me escucho a mí misma. Ese es el problema, porque cuando te escuchas solo a ti misma, escuchas el eco de tu voz, nada más. Y bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué han llegado a esta etapa? Ya la fiscalía, que recoge el testimonio de Alberto Tarola, recibe esta misma línea de argumentación. Los ministros no aprobamos planes operativos. Ah, ok, los ministros no aprueban planes operativos, babá. ¿Nos pueden entregar los planes operativos? No, no los podemos entregar. Entonces, en la tesis de Alberto Tarola, el ministro de Defensa es una isla que no tiene ninguna relación con una fuerza armada que delibera y decide disparar a matar a las personas en Ayacucho, a transeúntes, a personas que están observando. Está probado que ni uno solo de los fallecidos fallece dentro del aeropuerto de Ayacucho. Ni uno solo. Todos fallecen en las calles de Huamanga, incluidos los menores de edad, incluyendo el menor de edad que sale del cementerio, de limpiar tumbas. A ese lo mata, a 80 metros. Se ha probado la ubicación física con las cámaras de seguridad de la municipalidad de todos los asesinados. Y se ha probado en video, y se ha visto, quiénes han disparado. Es muy fácil la identificación con todo el material que hay. Más que probado. La señora no tenía un puesto operativo donde le iban dando cuenta de lo que estaba pasando en Ayacucho. Sé por el testimonio de un ministro que ya no está, que al Consejo de Ministros no se le informó nada de lo que estaba pasando en esos días. La señora dice, cambiamos al 75% de los jefes operativos, cambiamos al ministro del Interior. Sí, pero la conducta seguía y seguía y seguía, y era exactamente la misma conducta. Qué raro. Cambio a todos los jefes operativos y obtengo el mismo resultado. ¿Por qué será? Porque la orden es la misma, pues. ¿O no? La presidenta dice, hace una forma de expresarse un poco extraña, pero en fin. Ellos tienen sus decretos legislativos. Dice Ricardo Luna que le pasan un papel con el número de los decretos legislativos. Los decretos legislativos a los que hace la señora referencia son los que yo les he leído acá muchas veces. Hay unas leyes, un conjunto de leyes que establece las formas en las cuales la policía y el ejército se relaciona en conflicto y establece cuándo es legítimo el uso de la fuerza letal. Y el único caso en que la fuerza letal es permitido, tanto para ejército como para Policía Nacional, es ante una eminente y real posibilidad de morir. Todo el material fílmico que ustedes han visto en este programa, pues yo lo he pasado completo,
establece que ninguna de las personas fallecidas estaba en posición de ataque. Y Ricardo León le pone 3 ejemplos. El ciudadano en Puno que se arrodilla a atender a un herido de rodillas. El muchacho en Cusco, Rosalino Pérez, que está de espaldas, está parado detrás de un árbol. Lo persigue el policía y él corre. Y le meten por la espalda 30 perdigonazos que 2 meses después lo terminan matando. O el señor que todos conocían en Lima como Bimbo, que está parado en una manifestación pacífica y le meten, ¿no es cierto?, un disparo a la cabeza de una bomba lacrimógena a menos de 1 metro. 2, 1,5 metros si quieres, ya. Eso mata, pues lo mataron. Sobre este tema particular, el ministro de Justicia la semana pasada dijo que él veía ahí una ejecución extrajudicial, una grave violación de derechos humanos. Otárola lo mandó a callar, a que aclare. Aclaró que dijo, de nuevo, primero fue muy sutil, la segunda vez dijo que él veía ahí una violación de derechos humanos. Están asustados. La gente asustada hace tonterías. La entrevista es fatal como prueba en un proceso penal. Fatal. Esa entrevista la van a guardar y la van a presentar como prueba en un proceso penal. De encubrimiento. Añadan un delito adicional. Encubrimiento de sus cómplices. Negación, porque reitero una vez, lo que sí le digo es que rechazamos la violación de derechos humanos. 49 muertos, no van a resucitar, no los va a devolver nadie a la vida. Muertos por proyectil de arma de fuego que procede de la Policía Nacional y del Ejército Peruano. En días sucesivos se pudo haber parado esto el primer día en Andahuaylas. El primer día en Andahuaylas, donde mueren las primeras 2 personas. Pero dejaron que pase lo de Ayacucho. Se pudo haber parado en diciembre, pero no. Vino lo de Juliaca. Y le preguntan por los muertos. El oficial Sonco que fue quemado vivo. ¿Cuántas veces hay que explicarle al gobierno que el oficial Sonco no fue quemado vivo, fue quemado muerto? Eso es lo que dice la autopsia. ¿No saben qué cosa es una necropsia en ley? ¿Nunca han visto? El hombre murió de una pedrada. Y probablemente, para ocultar su cadáver, decidieron quemarlo todo. La turba que estaba ahí y no llegó a quemarse. Y pudieron rescatar sus restos. Pero no fue quemado vivo. Eso es mentira. Es como si necesitaran aferrarse al pobre suboficial Sonco para tener algo que mostrar y decir, los otros eran los salvajes, que actuaron con absoluto daño a la propiedad pública y privada. No me lo tienen que contar a mí, lo hemos visto todos. Pero los daños tienen una pena, la obstrucción de las carreteras tiene una pena y los tienes que detener. La gente es más estúpida. A ver, ¿y cómo las detienes? Con la policía, pues. La policía no puede detener. Los que son muchos. Detienes a los cabecillas, detienes a algunos. Para eso han ido a la academia de policía, para eso han estudiado, ¿no? Por eso tienen instituciones de preparación. No se mata, se detiene. Se detiene. El caso de IDL. Nadie está pidiendo que le metan un balazo al señor Muñico de sus amigos. Eso es lo que haría el gobierno. Eso es lo que haría el gobierno. En otro lugar, no en San Isidro. Si eso hubiera pasado en Puno, los manifestantes, uno por lo menos o 2 estarían muertos. Si no, pregunten lo que pasó en Macusani, en Puno. Igualito. Se pararon a protestar, los comenzaron a disparar desde la comisaría. Y después la turba incendió la comisaría. Si cayeron 2 muertos ahí por protestar delante de la comisaría. Y les dispararon desde adentro. ¿Ya? Eso es lo que haría probablemente el gobierno. Pero no es lo que estamos pidiendo. Lo que estamos pidiendo es que se les detenga por cometer delitos. Y reitero la experiencia de Ica. Detuvieron a 27
27 por la toma de la carretera. Todos se declararon culpables. Ya están sentenciados culpables. 3 años de prisión suspendida para cada uno, tienen antecedentes penales, no pueden conseguir trabajo. Listo. Ahí la carretera tomaron, terminó. Y terminó con un acto de justicia. Esa es la situación. Entonces tenemos un clima de enorme violencia contra los medios de comunicación, yo les diría promovido y amparado por el Estado peruano, por el gobierno y partidos políticos en el Congreso. Luego tenemos una situación en la que Dina Boluarte está atrapada. Su asesor, ex asesor Julio Schiappa, dio una entrevista a el programa de Renato Cisneros, sálvese quien pueda, con Josefina Townsend, y les dijo que Dina Boluarte el primer día lloró, quería renunciar, y renunció 3 veces, y su equipo y Otárola tuvieron una larga conversación con ella y la convencieron de que si renunciaba se iba a la cárcel. Ah, sí, claro. Yo le dijeron, quédate. Esta cosa. Quédate. Y sigue haciendo lo mismo. Sigue haciendo lo mismo. Por eso es que tuvimos mucho más muertos. Y podrá decir como Toledo 100 veces, yo no he recibido un centavo, ¿no? La casa es de mi suegra, yo no he dado la orden de matar a nadie. No, claro, nadie va a encontrar la orden que diga, la casa de mi suegra es mía, no, no. Tampoco van a encontrar, mátese a todos los manifestantes. Esos órdenes son verbales. Y ahí no hay malos entendidos, ¿eh? Si tú le dices al ejército, no quiero a nadie parado en el aeropuerto a cualquier costo, el ejército, o sea, la mata a todos los que están alrededor a cualquier costo. Y si le dices a la Policía Nacional en Juliaca, lo mismo, no quiero a nadie parado en el aeropuerto a cualquier costo, la policía va disparando, pues. No se preocupen de los costos, los asumimos los políticos. ¿Vale? Y cumplen sus órdenes. Que no deberían, ciertamente, porque la obediencia debida, ¿no es cierto?, es una teoría que también no es alegable en un proceso. Ya no puedes alegar obediencia debida cuando tienes una violación sistemática y manifiesta de derechos humanos y de tu propia ley. De tu propia ley. Se les dijo y se les advirtió en todos los tonos. El día que esto llegue a juicio y esté por sentenciarse y se sentencie con la severidad probablemente que se tenga que sentenciar, recuerden estos meses, se les dijo en todos los tonos posibles, no disparen a matar, no maten. Lo único que le estamos pidiendo al gobierno es que no mate. Digamos, como pedido, creo que es bien básico, ¿no? En fin. Bueno, Abel, una horda de trolls todo el fin de semana. Me he estado divirtiendo horrores viendo ahí, bloqueando. He llegado a 85.000 bloqueados en Twitter. Es un éxito, Así ¿eh? es. Voy a hacer un jubileo próximamente. Pero estábamos hablando de libertad de prensa y en un instante vamos a estar con el abogado Roberto Pereira, justamente para hablar de eso. Pero antes de irnos, anoche en los programas políticos en Latina, de nuevo el festival, ¿no? Es que en el Congreso es alucinante, cualquier día se roban las cortinas, los floreros, o sea, a ver, es como si fuera una empresa, ¿no? Y digan, somos los dueños, ¿ya? Pero va a ser por poco tiempo. Y llévate los útiles de oficina, el teléfono, llévate todo lo que puedas porque va a ser por poco tiempo, pero somos los dueños. No son servidores públicos, no, actúan como propietarios, ni siquiera como accionistas, no como dueños. Esto es mío, levántate la gasolina para mi cumpleaños, que la ponga el Congreso. Ayer han pagado a 3 con gasolina. Hay generales presos por robar gasolina al Estado. Pregúntale a Edwin Donaire, los generales gasolineros. Que vamos a tener congresistas gasolineros también. Otra mochasueldos en las sillas de ruedas.
Ah, ya pues. Ya les hemos explicado 100 veces, los congresistas no están para donar nada. Y a la gente decir, no le pidan nada al congresista, pues. Dejen de pedirle cositas. Se terminan convirtiendo a su congresista en un sinvergüenza, que le roba a sus trabajadores para regalarte a ti. No le pidas nada a un congresista, por favor. Ya, paren la mano. Otra mochazuela, esta mocha silla de ruedas. Eso fue Cuarto Poder, me parece. Y la gasolina en Latina. Es que todos los fines de semana tenemos un festival de ¿qué le estamos robando al Congreso hoy? Ah, bueno, los bonos. Nosotros hemos dicho, ¿cómo le vas a dar un bono a todos los trabajadores de 9.900 soles? Pero qué barbaridad. No, 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 no. Ya les han dado uno en enero por 14.000 soles. Y les han dado otro en enero del año pasado, también por 14.000 soles. A todos. Y además, vestuario, bono de vestuario de 2.000 soles. Bueno, sí, la seguridad tiene que estar uniformada. Ok, no, no, no les alcanzó. 145.000 soles más para otras teniditas que hay que comprar. Es que yo ayer decía, se roban el florero, con las flores y el agua adentro, ¿eh? Se van cargando las flores, porque ya pasamos por el buffet, ya bajamos por los estacionamientos, ya pasamos por las computadoras, las pantallas planas, o sea, mientras tanto la fiscal de la Nación ha hecho un operativo este fin de semana, ella personalmente, la fiscal de la Nación, la autoridad suprema del Ministerio Público, está en un operativo de productos de dudosa calidad. Realmente, que no se da cuenta su equipo de comunicaciones que la exponen a hacer un meme. Todo el mundo preguntaba si entre los productos de dudosa calidad estaba su tesis. Encontró su tesis. Claro. Qué vergüenza, Dios mío. Y noticias de la frontera. Por fin, 115 venezolanos partieron de Arica hacia Venezuela. Nunca tuvieron que subir un avión peruano, no pasaron la frontera peruana, y el Perú en esto se lavó las manos, hay que decirlo olímpicamente, porque no le costó un centavo. El avión lo puso Venezuela y toda la operación logística se hizo en el lado chileno. Pero, como decía mi amigo Marcos Cifuentes esta mañana, la xenofobia no le rindió a Boric. Le fue pésimo ayer, pésimo en las elecciones, pero pésimo, repésimo. Y ojalá que la izquierda peruana aprenda de esa elección su lección. Rapidito, ¿ya? Para que ustedes entiendan. Octubre del 2019, prepandemia, grandes protestas en Chile, gigantescas, multitudinarias, 80% de la población indignada con el gobierno de Piñera, furiosa. Esto causó incendios, disturbios. Fue un ambiente, octubre del 2019, durísimo. Veíamos acá en la televisión que incendiaban, de verdad, supermercados uno tras otro, saqueaban. Bueno, con la llegada de la pandemia, esto se calma un poco, pero también con negociación política. Y el gobierno Piñera acepta convocar a un proceso constituyente. Muy bien, eso encausa buena protesta en una forma jurídica, se elige una asamblea constituyente para redactar una constitución. Primero se le pregunta a la población, mayoritariamente la gente dice sí, nueva constitución. Luego se convoca a un proceso para elegir a los constituyentes, se les elige, redactan una constitución que es un disparate, un delirio, ¿no es cierto? Y ya a la gente no le gustó. Un delirio de izquierda, porque la izquierda tenía mayoría en esa asamblea, un delirio de la izquierda, y la gente dijo, no, un momentito, yo quiero que el Estado chileno sea unitario, ¿no? Habían redactado, copiando un poco el delirio chavista y el delirio boliviano, que Chile iba a ser plurinacional. Y los chilenos, bueno, se quedaron muy, hasta las fuerzas de izquierda, digamos, que podían simpatizar con algunos artículos de Chile es un Estado unitario, ¿qué les pasa? Bueno, ganó el rechazo, 60 y tantos %,
tuvo que empezarse un nuevo proceso. Y en ese nuevo proceso han cambiado la estructura. Primero han definido 15 principios inamovibles. El Estado es unitario, hay una economía de mercado, o sea, eso es inamovible. Y luego se eligen 50 personas representativas de las corrientes políticas que terminan de darle forma al texto y luego se va a un referéndum. Esas 50 personas han sido elegidas ayer. La izquierda de las 50 tiene 15. Lo que es, digamos, renovación, la extrema derecha peruana ya se llama Partido Republicano, que es el partido del señor Katz, que compitió en la segunda vuelta. Ellos han arrasado. Estaban anoche en 24 o 22, ahí están representantes. La otra derecha es la que los acompaña y llegan fácil a 35, 34 asientos. No necesitan. Hay dos partidos que sacaron 0 asientos y el partido de Boric sacó 15 asientos. Ojalá que la izquierda aprenda la lección. Tú no le puedes imponer al país un delirio, una cosa que nadie quiere. Y ojalá que la derecha sepa ganar, ¿no? Y haga un texto que pueda ser aprobado en un referéndum, que sea razonable. Y eso implica un proceso muy maduro democrático, hay que decirlo. Y una población muy educada. Porque te dice, quiero un cambio, no este cambio. Quiero un cambio. A ver, este cambio, vamos a verlo. Si lo quiero, lo apruebo. Si no quiero, no lo apruebo. Y eso hace que las posiciones polarizantes se vayan decantando y terminen en un centro. Porque si bien ahora ha ganado radicalmente la derecha, ha arrasado, para bien, porque le ha dado una lección, el votante a los que quisieron delirar con esto, la derecha no puede no reconocer que al otro lado hay algo que escuchar, porque si no, el pueblo no les aprueba el proyecto en un referéndum. Se lo vuelve a resolver. Así está la historia. Muy bien, tenemos un panorama entonces de todas las noticias. Ya está Roberto Pereira con nosotros para conversar de las últimas aventuras del Congreso vulnerando la libertad de expresión. Esta es una historia tan antigua como la libertad de expresión y como los congresos, ¿no? La necesidad que tiene el poder político de amedrentar, callar, que no se cuenten las historias que contamos. Esta vez el Congreso ha decidido aprobar, y ya aprobó, un proyecto de ley para incrementar las penas por difamación. Yo les digo, desde mi particular punto de vista, yo estaría feliz porque podría meter presos a varios políticos que me difaman, ¿no? Si tuvieran ningún interés en hacerlo. Pero ironías aparte, no se hace para que los periodistas metamos presos a los políticos que nos difaman. Se hace para que el sistema de justicia persiga a periodistas que publican historias que incomodan a la política. Vamos a ir a una brevísima pausa y regresamos con el abogado Roberto Pereira, que nos habla de este proyecto de ley y las distintas posiciones. Proyecto aprobado con 69 votos. Vamos a la pausa y volvemos. Así es, Rosa María, vamos a la pausa, pero permíteme recordarles, si estás cansado de perder horas en la gestión de tus procesos contables, administrativos y financieros, simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero en ERP Contanet, el sistema 100% peruano que llevará a tu empresa al siguiente nivel. Visita nuestra página web contaperuglobal.com o llama al 914-7490-57. Y Palestra International Center for Legal Study presenta del 10 al 21 de julio el primer Summer Law School en Barcelona, en colaboración con la prestigiosa Universidad Pompeu Fabra. Son 5 programas que se desarrollarán durante 2 semanas académicas en dicha ciudad. Inscríbete en nuestra página, más información, institutopalestra.com o al WhatsApp 994-820148. Retornamos. Abel. Invitado el doctor Roberto Pereira. Rosa María, adelante. Sí, antes de la entrevista con Roberto Pereira, solamente ya encontré el artículo que estaba buscando en el Código Penal. Les doy el dato: delito de daños, artículo 205. Daño simple, el que daña.
¿ya? Yo te relleno tu casa de basura, te la estoy dañando, pues tengo que limpiar, tengo que contratar un servicio, ¿no es cierto? Bueno, el que daña, no importa cómo, destruye o inutiliza un bien, mueble o inmueble, total o parcialmente ajeno. Será reprimido con pena obligativa de la libertad no menor de 2 años. Ustedes dirán, no menor de 2, bueno, prisión, no hay prisión, ¿no? Pero viene el tipo agravado en el artículo 206. La pena para el delito del 205, el que acabo de leerles, será privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 6. O sea, sí hay pena efectiva cuando haces daño. Este es el artículo que debieron aplicar los fiscales para las personas que hacían. También hay otro para disturbios, ¿ah? Esté bien claro. ¿Y cuándo es el agravante? En el inciso 2, cuando recae sobre un medio de comunicación. Ojo, ir a atacar un medio de comunicación y destruir o dañar el inmueble donde se realiza las transmisiones de ese medio de comunicación o el trabajo de ese medio de comunicación, tiene agravante en el Código Penal. Le cuento a los fiscales, ¿no? Por si acaso, si no se han enterado. Pero además señala que si si la acción es ejecutada empleando violencia o amenaza contra las personas. Tiene los dos agravantes. Artículos 205 y 206. Señora fiscal de la Nación, en vez de estar haciendo operativos de calzoncillos, ¿por qué no se va a Pardo Galeaga y mira lo que dejaron la noche del viernes? No, digo, graves violaciones a la libertad de expresión con daños, porque ha escalado la violencia, ya no se paran y toman la avenida Pardo Galeaga, o no, han traído un camión de basura que implica una operación logística. Han extraído las bolsas del camión, las han aventado sobre la reja dentro del inmueble, lo que implica toda una operación logística de daño inmobiliario, con el agravante de que se trata de un medio de comunicación y con el agravante de que se ha hecho con violencia. De 1 a 6. Eso es lo que dice el Código Penal, artículo 205 y 206. Apliquen el Código Penal de la misma forma que he pedido que lo apliquen una y otra vez en el caso de los disturbios en el Perú. Apliquen el Código Penal, pero no maten. Esa es la gran diferencia. Muy bien. Bueno, tengo como 1000 trolls que no entienden la diferencia. Todos han sido bloqueados y sus seguidores también. Así que por eso llegaron los 85,000 bloqueados, cosa que me llena de orgullo, la verdad. Muy bien. Ahora sí, vamos con el doctor Roberto Pereira, que nos está esperando para hablar de esta otra iniciativa, la del Congreso de la República. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Rosa María. Siempre un gusto estar en tu programa, a tus órdenes. Muy bien. Empecemos por qué es lo que se ha aprobado. ¿Qué es lo que quiere el Congreso ahora? ¿Qué dice este nuevo proyecto de ley? Bueno, básicamente lo que este texto sustitutorio en realidad, porque el proyecto de ley original tiene algunas cuestiones adicionales, ¿no? Pero ellos han tratado de morigerar las cosas, de edulcorar, entonces por ejemplo, han abandonado la idea de incrementar las penas que no son privativas de libertad, sino las penas de multas en una serie de supuestos que estaban en el proyecto original, pero lo que han hecho es incrementar el rango de pena del delito de difamación. Para que entiendan los oyentes, el delito de difamación es el delito que está en directa conexión con la libertad de expresión. Porque cada vez que alguien discrepa de lo que opina alguien o se siente, entre comillas, ofendido, sobre todo los políticos, ¿no? Porque hay la revelación de una investigación periodística, lo que hacen es denunciar al periodista por el delito de difamación. De manera tal que es el delito que está en permanente conflicto, digamos, con la libertad de expresión. Y entonces lo que han hecho es, la propuesta original decía, la pena ahora será, que es ahora de entre 1 a 3, con lo cual no hay un riesgo de cárcel efectiva. El proyecto decía, no, ahora será de 2 a 5, ¿no? Y claro, si lo pones en 5, ya hay un riesgo de carcelería efectiva. Claro, lógico. Pero lo que han hecho ahora ellos es decir, no, 5 es mucho, vamos a ponerlo en 4. Pero ¿no? igual. De 2 a 4. A ver, ¿no? Para que entienda el público, el Código Penal autoriza al juez a suspender la pena efectiva cuando la pena es menos de 4 años. Hasta 4 años te suspende. Hasta 4 años. Sí. Pero queda a discreción del juez.
Si no, vean el caso de Magali Medina, que le dieron una pena de 5 meses efectiva, lo cual no existe en nuestro ordenamiento jurídico, y la metieron presa, lo cual fue ese precedente, pues que es una barbaridad, pero que existe. Entonces, es levantar la pena hasta 4 años. Ahora, eso también forzaría a los que somos difamados. Yo jamás he demandado a nadie por difamación, porque considero que la razón de la difamación es restituir tu honor. ¿Qué honor me va a restituir a mí un político, no? O sea, si no tienen honor, ¿qué me va a restituir? Dice, no, lo restituye el Estado. Pero tampoco creo que me puedan restituir el honor en el Estado. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Este es un ejemplo de la vida real. El congresista, entonces expresidente, Manuel Merino, dijo en una sesión del Congreso, pública y notoriamente ante todos los presentes y transmitido por medios de comunicación, que yo me había vacunado clandestinamente. Eso fue lo que dijo. Una manifiesta difamación, con el propósito de dañar mi nombre, mi honor. Mintió y dañó, no dañó nada, la verdad, pero en fin, yo lo puedo denunciar. No lo he denunciado porque ¿qué me va a restituir a mí el señor Merino? Pues, ¿no? Bien difícil que me restituya el honor. Yo no sé si estos congresistas no son conscientes de la cantidad de gente que podría ir presa de ellos. Así es. Y yo creo que los fujimoristas sí se han dado cuenta, son los únicos que se han dado cuenta, porque este es un arma de doble filo. Está hecha para atacar a la prensa, por supuesto, pero si nos ponemos en modo ataque, yo tengo pero toneladas, ¿eh? Claro, tendría que formar casi un estudio jurídico y tener unos 10 abogados a tiempo completo para dedicarse única y exclusivamente a denunciar a todos los que me han difamado, a mí y a otros más, ¿eh? Podríamos hacer 10 abogados metiendo denuncias por difamación y bien lograditas, ¿eh? Esa de Merino la gano de todas maneras, no hay forma que la pierda. Los hechos son falsos, no hay forma de que y puedo probar que ha mentido. Es una delicia de acción. Yo pregunto, ¿no se dan cuenta de que esto puede ser contra ellos? Claro, lo que pasa es efectivamente, Rosa María, tienes razón, no entienden que la libertad de expresión en realidad es un derecho que nos corresponde a todos, a todas las personas, ¿no es cierto? Y que el honor también es un derecho que nos corresponde a todas las personas y por lo tanto, planteando estas insensateces en la legislación, ¿no? Lo que están haciendo es afectar a todos los ciudadanos, a todas las personas, ¿no? Incluso a ellos, ¿no? Pero son tan hepáticos, digamos, son tan reactivos, son tan poco sensatos, ¿no? Que se lanzan a dictar estas medidas cuando efectivamente en el debate político o a propósito del mismo, ellos mismos incurren en una serie de conductas que bien pueden ser calificadas como difamatorias y pueden No, ser yo con una Rafael serie de López Aliaga penales. este fin de semana tengo un file. Con Rafael López Aliaga es increíble el grado de difamación. Yo he trabajado con políticos 20 y tantos años de mi vida, nunca he visto una cosa igual, ¿eh? Es increíble el grado de difamación. Yo no veo con preocupación esta norma, para nada. Más bien ellos deberían estar preocupados. Pero regresando a lo que dice la doctrina hoy, en todas partes del mundo lo que se pide a los gobiernos es despenalizar la difamación y Así convertirla en es. una acción civil, ¿verdad? Sí, hay una tendencia regional, sobre todo, desde hace mucho tiempo, de despenalizar efectivamente estos delitos y darles un tratamiento a través del derecho a rectificación cuando se trata de hechos, los mecanismos de autorregulación de los medios de comunicación, ¿no? Hay toda una corriente en esa línea y eventualmente ir también a la responsabilidad civil por daños al honor, en este caso, pero de tipo patrimonial. Y de hecho, la Corte Interamericana, Rosa María, por primera vez, el año 2019, una sentencia, el caso Ramos Álvarez versus Venezuela, ya dijo, ¿no? Claramente que utilizar el derecho penal para sancionar eventuales excesos en discursos que recaen sobre funcionarios públicos está contra la Convención Americana de Derechos Humanos por los impactos y los efectos que genera negativos en la libertad de expresión, de manera tal que todos estos proyectos están a contracorriente de esa tendencia que hay en Claro, la región. hace años que se Así discute es. la despenalización de los delitos de opinión. Perdón, vamos a ponerlo así. No hay delito de No opinión, hay dice delito de la opinión. Constitución peruana, no hay delito de opinión.
Pero la difamación implica una conducta dolosa de imputar un hecho falso, ¿no es cierto? Es algo diferente. Yo tengo que decir, por ejemplo, que yo me he vacunado clandestinamente es un hecho probablemente falso. Él lo sabe y dolosamente lo dice para desacreditarme. Se configura el delito de difamación. Entonces, como les digo, facilísimo de probar. El otro tema es, por ejemplo, el tema patrimonial. Para poner un ejemplo reciente, Fox News ha tenido que pagar frente a un difamado, la compañía que organiza las elecciones en Estados Unidos. Dice, me has difamado sistemáticamente con todos tus conductores, tengo los correos electrónicos, tengo todas las pruebas de la campaña de difamación en mi contra. Paga. Y lamentablemente no llegaron a juicio, todos queríamos ver el juicio, ¿no? Llegaron a un acuerdo, sí, que evitó el juicio. En Estados Unidos, cuando tú llegas a un acuerdo entre partes, te ahorras el juicio. 700 millones de dólares por difamar. Entonces, hay que también decir, doctor, que difamar no está bien. O sea, no es que los periodistas promovamos la conducta difamatoria. Y yo sí creo que hay que pagar cuando tú mientes dolosamente sobre la conducta de alguien. Dolosamente, ¿no? No se está proponiendo la impunidad, ¿no? Frente a la difamación. Lo que se está proponiendo simplemente es reemplazar una medida que la práctica y la realidad ha demostrado que es mal utilizada por políticos, por gente con poder y por un poder judicial que a veces no es estricto, ¿no? Abriendo estos procesos. Y esa práctica realidad... Normalmente, en primera instancia, todos los periodistas pierden. Sí, se abre proceso y efectivamente hay condenas increíbles. Se perder de todas maneras. Así sea inocente. Usted ha visto el caso no sé, tenemos casos como el de Christopher Acosta, por ejemplo, ¿no? Y más. Leía que en los últimos 2 años han denunciado 150 periodistas, más o menos, en el sistema de justicia. Sí, eso es un reporte que tiene la ANP, me parece, también he leído esto. Y efectivamente, porque a veces, Rosa María, o no a veces, sino por lo general, la intención ni siquiera es que el periodista sea condenado, simplemente es tenerlo procesado. Claro. ¿No? Para generar una situación de amedrentamiento, de desgaste personal, de desgaste económico, porque tiene que pagar abogados, tiene que defenderse, tiene que invertir tiempo en su defensa. Claro, y por ejemplo, el caso de Orellana, que fue sistemático también, Orellana desarrolla una campaña de amedrentamiento y termina denunciando 15, 20 periodistas. 19. Grupos, claro, a caretas, a TV, a grupos completos. Y esa fue su estrategia. Vamos a amedrentar a toda la prensa denunciando sistemáticamente, a tal punto que obligó a casi todos los involucrados a aliarse para hacer público la conducta de un fulano que terminó preso, porque estaba desarrollando una actividad criminal. Entonces, por si acaso, para los interesados, no se les ocurra generar este tipo de conducta. Hizo hasta un periódico. ¿Se acuerdan? Fue Justo, creo que se llama. Hizo un medio para atacar. O sea, bueno, claro. Y tenemos casos paradigmáticos también en el Perú, como el caso de Paolo Ugaz. Paolo Ugaz tiene 7 denuncias penales. Unas por los mismos hechos que parten de una difamación del Diario Expreso. Una difamación del Diario Expreso le abre 4 causas penales, pero además tiene 3 causas por difamación. Ya ha ganado varias, ¿eh? Ha ganado varias, yo he sido testigo en alguna de ellas, pero esto es un ataque organizado utilizando el sistema de justicia para amedrentar. Ella tiene protección internacional en este momento, ya no sé de cuántas entidades, es un caso muy conocido en el mundo, pero en ese contexto, incrementar las penas, ¿para qué? ¿Para qué? Es simplemente amedrentar, Rosa María. Yo creo que la finalidad es, porque por ejemplo hacen una cosa muy torpe, ¿no? En el caso de los delitos de difamación y de injuria, agregan a la pena, que es una pena de 10 multa, ¿no? Y además corresponderá reparación civil. Pues eso ya está en el Código Penal desde siempre. O sea, toda pena, todo aquel que causa un daño está obligado a repararlo. Desde los romanos, ¿ya? Este es un principio de responsabilidad civil extracontractual, lo primero que te enseñan, ¿ya? Desde los romanos. Lo que tú tienes es que probar el daño. Esa es la diferencia.
Así es. Claro, ¿Ok? pero ponerlo en el caso de cada tipo penal, la única intención es decir, mira, mira lo severo que soy, mira lo que te voy Te voy a a dar, sacar plata, te voy a te hacer voy a llorar, sacar te plata. voy a Sí. sacar plata. Es Claro, la única explicación que hay, porque no tiene ningún sentido. Esto ya está vigente en el Perú desde siempre, como tú dices, desde Roma. El que causa un daño a otro tiene que indemnizarlo. Y está lógico. regulado ampliamente en el código penal y en el código civil también. Entonces, esto se enmarca en una campaña que viene ya desde hace un tiempo desde el Congreso hacia la prensa para debilitar permanentemente el estatuto de protección que tiene la libertad de expresión y que se ha construido a lo largo de los años, ¿no? Fíjese, en el libro de Andrés Calderón, esto es Prensa y Política, él da cuenta, documenta muy bien de 72 proyectos de ley presentados en el Congreso de la República entre el 2015 y el 2021 de impacto negativo en la libertad de expresión. Es decir, tenemos un parlamento agresivo frente a la libertad de expresión, Bueno, hay ¿no? que decirlo, o sea, por eso yo decía, las últimas aventuras, porque hay muchísimas, muchísimas, y algunos exitosos en el sentido que logran aprobarse, ojo, ¿ah? O sea, Sí, la ley Mordaza, por ejemplo, para que no haya publicidad del Estado, que resultó contraproducente para el Estado, no para los periodistas, para el Estado. No puedes anunciar una campaña de vacunación, no puedes hacer nada, 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 nada. Yo no me voy a olvidar que la Municipalidad de Chorrillos no podía anunciar su campaña de esterilización de perritos. ¿Ya? Ese tipo de efectos, bueno, todas las cajas municipales se quedaron sin publicidad estatal. Fue un desastre, un desastre, sí. desastre. Fue declarado inconstitucional más o menos rápido. Felizmente teníamos un tribunal constitucional que creía en los derechos humanos, entonces ahora tenemos un tribunal constitucional que cree en el Congreso, entonces no tenemos mucha protección. Ese es el Sí, pues problema. ese es un riesgo, ¿no? Un riesgo alto de cómo va a reaccionar el Tribunal Constitucional frente a la libertad de expresión, ¿no? Eso es algo que todavía está por verse y uno pierde las esperanzas porque hay abundante jurisprudencia internacional, jurisprudencia comparada, doctrina que se ha escrito mucho sobre esto y está la realidad. Y además ellos tienen que darse cuenta también que ellos mismos pueden ser víctimas de una trampa como esta, de elevación de penas por este Sí, sí, delito de sí. difamación, Eso ¿no? no lo tienen muy mapeado, pues ya lo tendrán. Ahora, en el caso de Fuerza Popular, ayer, rarísimo, un comunicado contra la ley Mordaza. No Bueno, es la ellos han primera votado vez. en contra, ¿no? Ellos han votado Ellos en han votado en contra contra, es verdad. y creo que han Pero aprendido la lección de que por ahí no van las cosas, ¿no? ¿habrán aprendido la lección? Ojalá. Pero esta y otras lecciones, yo sé que escapa de esta conversación jurídica, pero hay que decir que esta y otras acciones del fujimorismo pretenden ponerlo al centro, o sea, apoyar el adelanto de elecciones para este año, oponerte a la ley Mordaza, deja solos a los demás que están liderados por Rafael López Aliaga, como adversario político de Keiko Fujimori. Entonces, Keiko Fujimori está jugando una segunda vuelta entre ella y López Aliaga, y ella ganar, porque ella es mejor que López Aliaga. Me imagino que ese es parte del plan, ¿no? No se me ocurre qué otra cosa puede hacer. O sea, no hay un gobierno que le haya hecho más daño a la libertad de expresión que el gobierno de Alberto Fujimori, que Sin duda. coimió, digamos, a todos los dueños de televisión. O sea, es, Sí, ¿no? y Y que, financió prensa también para atacar, ¿no? prensa chicha, ¿No? Sin tenía duda. prensa de ataque. En esa época no había redes sociales, pues. Tenía Sí. prensa de ataque, prensa Bueno, propia. pero ahí se inauguró la difamación a través de Internet. Rosa María recuerda el caso de Sí, Aprodef, con el aprobé. caso de Héctor Faisal, que tenía una página Es, web, ¿no? Que difamaba a todo el periodismo nacional, claro, ¿no? en esa época Reproduciéndolo de la prensa chicha, ¿no? justo estaba escribiendo una columna sobre eso. En esa época las amenazas eran por correo electrónico, Sí. ¿no? De verdad, te llegaba por correo Sí, sí, electrónico al programa, entonces tú lo guardabas, cerros de amenazas de muerte, violación, todo lo que me iban a hacer. Pero luego, ahora tienes Twitter, y sí. ese es el espacio, ¿no es cierto? Y ahí hay otro tipo de difamación que no le preocupa al Congreso, y entenderán ahora ustedes por qué, que es crear granjas de trolls para crear una corriente de opinión y difamar. Hemos tenido un caso de difamación la semana pasada clarísimo de Gustavo Ritti y Gustavo Mome, con un canal de televisión dedicado a la difamación, Willax, un periódico expreso, una reportera con un emprendimiento casi clandestino, pero que es la que vota la información. Y ahí tenemos también otro problema para la prensa, que es la difamación ordenada desde el poder.
ya en conspiración, en concierto de personas, ¿no? No es una persona que difama, o sea, no es Merino que se para y dice que me he vacunado, no. Hay la edición, hay la obtención del material, la edición del material, la presentación, el rebote, ¿no es cierto? La coordinación para que esto se propale una y otra vez. Es un mamarracho, pero tiene la esperanza de que funcione, si no, no lo harían. ¿Qué hacemos frente a eso? Mira, efectivamente ese es un fenómeno que está planteando una serie de retos, sobre todo los mecanismos de protección, porque lo primero que hay que hacer ahí, y es la primera dificultad, es que hay que probar, ¿no? Y para probar, para acreditar eso, hay que ingresar a estas cuentas de redes sociales, hay que certificarlas, ¿no? No todos los notarios certifican estas cosas. Ah, Y en segundo lugar, luego hay que planteárselo al sistema de justicia, que también muchas veces no entiende cómo funcionan estos nuevos mecanismos de comunicación y entonces terminan o haciendo muy moroso el proceso de investigación o simplemente no llegando a nada porque alegan no haber identificado a las personas que están detrás de esto, ¿no? Entonces se aprovecha la complejidad tecnológica y el cierto anonimato que te dan las redes sí, sí. sociales para producir este tipo de situaciones, pero en muchos casos son torpes, Rosa María, y entonces Sí, terminan delatándose, ¿no? Entonces es muy fácil también a veces poder determinar por lo menos claro, no es los complicado, eslabones de pero, esa cadena, ¿no? por ejemplo, la alianza que tiene transparencia con Monitor para sacar mensajes de odio en redes sociales, ¿no? Por género. Entonces me pasaron la nube de palabras. Hay varias colegas, pero la que se lleva el premio soy yo, de frente, pero así, completita la nube, con mi cuerpo, ¿no? Algo que está absolutamente prohibido. Además, un cuerpo que estas personas jamás van a ver. No les digo tocar, ver en la vida real, ¿no? Muy bien. Entonces, claro, yo podría decir, acá hay material para iniciar una investigación, pero la fiscalía no sabe ni dónde está parada. La División de Delitos Informáticos se supone que debería estar a la vanguardia de esto, no sabe ni dónde está parada. Entonces, Sí. no hay un apoyo tecnológico local todavía, vamos a tener que buscarlo en el extranjero, para poder determinar el origen, porque al final el origen no son más de 10 personas reales, 50 tal vez, reales, ¿no? Y ese yo sí creo que es un gran desafío de investigación. ¿Qué hacer con eso? Sin duda. Bueno, en otros países las fiscalías y las policías se han especializado, ¿no? Claro, En el combate a este tipo de delincuencia, la delincuencia informática, o sea, que utilizan medios informáticos para cometer delitos patrimoniales, delitos contra la privacidad de las personas, de intimidad personal, ¿no? Y también el caso de la difamación a través de la imputación de conductas o discursos de odio, ¿no? Pero hay que exacto. especializar, porque si no va a ser imposible que podamos perseguir este tipo de delito, porque lo fundamental, como decía, es la prueba. Entonces, si la prueba no es asegurada, va a ser muy complicado llevar a proceso este tipo de Claro, situaciones. yo tengo una, digamos, una percepción bastante, a ver, pragmática e intuitiva de dónde se genera. Conozco bien los nodos al toque, porque tengo muchos años bloqueando. Entonces sé perfectamente de dónde salen, cuáles son las cuentas que generan y dan indicaciones y sueltan a otras, ¿no? No es muy difícil de percibir cuando estás bloqueando todo el tiempo porque se Rosa María, repiten los bloqueados. Sí, bueno, futuro de esta norma se ha aprobado en una primera votación con 69 votos. ¿Tiene que tener segunda votación o ya está? ¿Cuál es lo que sigue? Bueno, según el reglamento del Congreso, esto requiere una segunda votación dentro de los 7 días siguientes a la primera, es decir, entre esta semana o el inicio de la ¿Por próxima. qué? ¿Por qué? Porque es una modificación de el Código Civil, el Código Penal. ¿Por qué en este caso se requiere segunda votación? Bueno, en realidad la regla en el Congreso es la segunda votación, ¿no? Y esto viene ya de antiguo porque es Sí. un parlamento unicameral y se trató, digamos, de enmendar Ah, esta ok, ya, situación. solamente por la práctica, ya, ok. Sí, Entonces y podemos esperar que lo que sea. pasa es que en la práctica también se exonera mucho de segunda Ah, votación, no, claro, por supuesto. ¿no? Esta vez no se ha Pero exonerado, pero esta vez no vamos a se ha esperar, exonerado. podemos esperar que sean los mismos 69 los que voten, con lo cual la norma está aprobada.
Bueno, esperemos pues que prime la sensatez en el No Congreso. creo, no Esta creo, norma, doctor. déjame ser un poco, un poco ¿Qué va a optimista primar la sensatez? No, pues, y que no lo aprueben, ahora, ¿no? Pero si lo aprueban y ya se convierte a en ver, ley, muertos y heridos, lo que han hecho es subir la difamación agravada, que es la que se hace por medio de comunicación, de 3 a 4 años. Punto. El sí, resto ya estaba. Todo lo demás ya estaba. todo lo demás ya está, Ya efectivamente. estaba, porque la reparación civil siempre existe. Así Entonces, es, quieren subirla a 4 años para que el juez te mande preso. Ahora, exactamente, los para que haya un jueces, riesgo. a ver, les vamos a dar una noticia a los señores magistrados, a los señores congresistas. En primera instancia, todos los jueces te condenan. En la superior, todos te absuelven. Y en la suprema te absuelven de todas maneras. Así funciona. Hace años que funciona así. ¿Ya? Es muy raro, salvo que hayas denunciado a un juez, salvo que tu historia sea de jueces, ¿no es cierto? Conozco un caso, ahí sí te fregaste, ¿no? Pero es muy raro que la superior no te absuelva. ¿Ya? Sí, Y sí, efectivamente. es extraordinario que la superior no te absuelva. Y la suprema confirma. ¿Ya? En todos los casos que yo he tenido por difamación, que normalmente morían en primera instancia en mi caso, pero una vez apelaban, la Suprema jamás, jamás te van a condenar por un caso de difamación que no sea gravísimo. Entonces, lo más probable es que se pierda en la Suprema. No todo llega a la Suprema, además, hay que decirlo, pero en la superior lo ganas de todas maneras. Por eso, todos los que se desisten, caso Acuña, ¿no? Es un caso interesante porque él se desiste después de la primera, es decir, la primera vuelta, ¿no? De la primera instancia. Ya, Pero sí, gracias. él sabía que iba a perder en la superior de todas maneras. Sí, O sea, sí, cualquier es abogado altamente astuto, probable que tuviese que tuviese claro, ese salvo pronóstico. que te pase lo de Piura, ¿no? O sea, a Paola Guas y a Pedro Salinas lo llevan a Piura porque la Corte Superior de Piura ya estaba absolutamente alineada con el obispo. Ellos decían, sáquenme de Piura y lleven a Lima. Yo he publicado en Lima, o sea, por el domicilio del obispo. Entonces, claro, ahí tenían, y no podían llegar a la Suprema. Entonces, lo que querían era atraparlos en una sede judicial donde no tenían una posibilidad de un juicio justo. Pero además hay otro tema, Rosa María, que como la pena ahora es de uno entre 3 años a 3 años, la prescripción por esos delitos es 3 años y 4 años y medio, perdón, ¿no? 4 y medio. Si todavía Tres puedo y denunciar medio, a tres Merino, y medio, todavía puedo exactamente. denunciar a Merino. Entonces, claro, muchos de de estas denuncias terminan prescribiendo, ¿no? Y Claro. es así porque el ordenamiento jurídico quiere que uno reaccione, sea diligente, digamos. Si vas a reclamar un derecho tan personalísimo, que seas diligente. Pero ampliándolo a 4 años, eso implica que la prescripción también se amplía. Por lo De tanto, te tienes 6. más tiempo, ¿no? Sometido a Claro. un proceso que es lo que, como decía antes, finalmente es lo que buscan, ¿no? Tenerte Claro. distraído, Por eso preocupado, cuando ¿no? amigos periodistas, sus abogados le dicen, me consultan a mí siempre, ¿no? El abogado quiere que aleguemos prescripción, pero yo quiero que me absuelvan. Entonces yo lo miro, no, hijito. Lo que tu abogado te dice es correcto. Te tienen que pedir la prescripción. Yo me imagino que esa conversación la he tenido con muchos. Y dicen, si yo Así, soy inocente, me tienen que absolver. No, 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 no. Te quieren mantener procesado. así es. Ese es el objetivo. El objetivo es tener, por supuesto que eres inocente, si no, no sería tu abogado, eres inocente, obviamente, pero, Claro. pero te quieren mantener procesado. Y mientras más tiempo estés procesado, mejor, porque ese es el objetivo. Por eso a mí no me denuncian mucho, doctor, porque en el fondo yo soy abogada y a mí no me van a amedrentar pues, con un juicio, me da ataque de Claro. risa. ¿Ya? Ellos es como si a un médico lo asuste con un estetoscopio, ¿no? Es tu instrumento de trabajo, ¿ya? No litigo, pero sé perfectamente qué está pasando, sí que no va, o sea, mira, no pasa nada, me defiendo yo, ¿ya? Y sí, a veces he tenido que recurrir a abogados porque, como dicen, no hay, ¿cómo es el asunto? El abogado que se defiende a sí mismo tiene Así por cliente mismo. a un tonto, ¿no? Así es. Exactamente, El entonces peor mejor abogado no, es ser abogado de uno mismo. así es. ¿Ya? Entonces, pero sí hay una, digamos, costumbre en el Poder Judicial ya bien establecida, eso es lo que quiero decir. Una costumbre que favorece la libertad de expresión, eso hay que decirlo claramente. En general, hay excepciones, en general se favorece la libertad de expresión, en general. Hay casos particulares.
¿Esta ley, usted cree que cambiaría la conducta del Poder Judicial? Yo creo que no, porque ya hay una consolidada jurisprudencia a nivel de Corte Suprema, ¿no? El problema es que, como decíamos, esto va a servir como una herramienta de amedrentamiento, ¿no? Para abrir procesos penales. Como acá no se requiere tampoco la intervención fiscal, basta poner una querella particular. Y lamentablemente en las primeras instancias en el Poder Judicial, a pesar de que hay directivas emanadas de la propia Corte Suprema ya de hace algún tiempo, no se toman el tiempo de calificar la denuncia. Las denuncias hay que calificarlas para evaluar si tiene o no mérito para siquiera Mire, abrir un proceso. una vez me abrieron un proceso y yo me apersoné y le dije a la jueza, cuando terminó de tomar mi declaración, algo más que agregar, le dije, sí, doctora, usted me ha abierto instrucción, en esa época todavía estamos con el código antiguo, me ha abierto instrucción sin que el agraviado presente prueba. Casi se muere. Y por ley tiene que presentar la prueba. ¿Dónde está la prueba de mi agravio? O sea, el recorte periodístico, el video, el audio. Pobre jueza, casi se muere. Volteaba el expediente. Pero doctora, en beneficio suyo, me saqué el bolsillo el CD y le dije, acá está la prueba. Y como usted verá, acá no hay nada. Encantado. Claro, con Pero una calificación o sea, adecuada se hubiera claro, evitado eso, ¿no? claro, pero a eso nos exponemos. Yo tengo la suerte de haber estudiado Derecho, pero no todos mis colegas. Entonces, te abren instrucción sin prueba, no te citan. En fin, yo ya no quiero ni decir lo que es primera instancia, porque es un desastre, ¿no? Rafa León decía que su sentencia le había escrito Tarzán, porque no entendía ni lo que decía. ¿Ya? Entonces, este, Totalmente, totalmente. de verdad, o sea, la primera Sí, no, instancia es muy mala, muy mala. La superior no. La superior sí tiene nivel, perfecto. Y en la Suprema ya hay, o sea, hay cosas que yo siempre digo, miren, yo no puedo ser responsable de lo dicho de un tercero, que es la típica en el Perú, ¿no? mm, Tú pones el micro para que otro hable y te denuncian a ti. sí, Denuncia al que habla, que fue la teoría del reporte fiel, ¿no? así Pero es. sobre eso hay jurisprudencia, pues, Abundante. sólida, ya sólida, ¿ya? Esa es la clásica, ¿no? O sea, no mates al mensajero, cholo, yo solo he puesto el... ¿No te gusta lo que ha dicho tu amigo? Denuncia a tu amigo. ¿Por qué me denuncias a mí? Sí. ¿Yo qué tengo que ver? Esto se arreglaría en mucho, Rosa María, efectivamente, si las primeras instancias en el Poder Judicial fueran mucho más rigurosas y dieran el mensaje de que no se va a dar el proceso penal por difamación por cualquier tontería que se presente, ¿no? Y no se va a usar el Poder Judicial como una herramienta para tener a los periodistas amedrentados, involucrados en procesos penales Y durante además hay que 4 años decir y medio. algo, no es que los periodistas seamos inmunes al miedo. Yo he visto mucha gente desmoronarse moralmente, o Sin sea, duda. estar muy afectado, ir a terapia, en fin, todo lo vivo por haber. Pero justamente lo que provoca en la mayoría de los periodistas es seguir cubriendo la historia. Ah, claro que sí, por lo menos en los peruanos. ¿Eh? Los peruanos lo único que te van a decir es, ah, no le ha gustado mi cuento, se lo cuento de nuevo, bien contadito, una y otra vez. No le ha gustado mi historia, se la voy a volver a contar. Entonces, hay que advertir a los políticos que lo que generan en realidad es una bola de nieve contra ellos mismos. Sí, es contraproducente en muchos sentidos, ¿no? También, y es lo que no miden. Por eso es que es una reacción burda, meramente hepática, ¿no? Absurda, de estar permanentemente horadando la garantía de la libertad de expresión. Lo que deben hacer es aprender a ser políticos. Y el político tiene que saber que está expuesto a la crítica, está expuesto a las opiniones, y eso es Yes. parte de la Yo te democracia, ¿no? diría con sinceridad, creo que los 80s y 90s prácticamente no habían denuncias por Exactamente, difamación. No exactamente. había. O sea, a ningún político se le ocurría denunciar a un periodista por difamación. Esa es una cobardía que era para... Eran Era casos realmente... muy Claro. excepcionales de los que había. Normalmente las Fuerzas Armadas, ahí habían algunos casos. Pero a partir del año 2000, con el retorno a la democracia, vienen estas prácticas que se vuelven comienzan a volver consuetudinarias, donde cada periodista más o menos respetable, si no tienes un juicio por difamación, no eres nada, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que es desagradable todo, pero a eso nos enfrentamos. Esto es parte de nuestro trabajo diario.
Así que esperemos, ya estamos con el tiempo vencido, ya Abel comienza a hacer ruido, esperemos que simplemente no se alcance la votación. Así es. Dudo que si se alcanza la observación, el gobierno observe, ¿eh? Dudo que observe. Bueno, sería pues un disparo en el pie del gobierno, ¿no? Que está siendo cuestionado precisamente por no respetar derechos fundamentales, que no se oponga a una... No, pero no puede observar, pues, porque, como diría el difunto Chávez, son caimanes del mismo pozo, pues no puede, porque estos 69 son su sostén. Entonces... Claro, ya debió haber salido la presidenta a oponerse a este proyecto, ¿no? Si no, tiene realmente condiciones democráticas. No, eso no va a ocurrir. Así no, ese no es así. Muy bien, unas palabras finales sobre lo pasado en IDL. Yo estoy haciendo referencia a que creo que es una escalada en la actividad, porque ha pasado al daño físico, y el daño físico sí tiene sanción en el Código Penal. Lástima que ningún fiscal o la policía no fue a detener en flagrancia, pero sí, no sé si comparte ese punto de vista que podría aplicarse el delito de daños. Sí, sin duda, Rosa María. Yo ya la vez pasada opiné en el sentido de que acá no estamos ante conductas espontáneas de ejercicio válido de la libertad de expresión, sino que estamos ante una conducta organizada. Y eso lo hemos visto claramente en esta última oportunidad con la utilización de vehículos, de personas que coordinaban, ¿no? Y acá hubo un ataque ya que ha rebasado la mera expresión de ideas o de discrepancias. Acá ya se ha producido manifestaciones físicas a la propiedad, eventualmente también a las personas que estaban adentro, porque esto genera una situación de miedo, de zozobra, ¿no? Que es natural. Y yo creo que además del delito de daños, acá también se podría utilizar el delito de coacciones, porque al final lo que esta gente pretende es que este medio de comunicación y estos periodistas no realicen su labor periodística a través del ejercicio de violencia y de amenaza en que consisten estas manifestaciones en el frente de IDL, ¿no? Yo creo que es muy grave. La policía debió haber detenido a estas personas en flagrancia, debió haberse abierto una investigación en el Ministerio Público, porque si no esto va a seguir y lo más grave, va a escalar. ¿Qué están esperando? Que ocurra una desgracia. No, es que es verdad. Nos vamos, Rosa María. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Pereira, por haber estado esta mañana con nosotros. Nos tenemos que ir. Abel ya nos dijo, nos vamos, Rosa María. Yo me dejo. Hasta luego. Muy bien. Gracias, doctor Pereira. Mañana. Gracias, doctor Pereira. Y nosotros, Abel, nos vemos nuevamente con el público el día de mañana. Hasta pronto. Hasta mañana. Chao. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios.